Me llamo Katia de Chihuahua y hace como 3 años cometí el error que cometen muchas chicas para incrementar el número de seguidores en redes sociales, descargar una app de citas. La verdad es que no tenía la necesidad, pues soy alguien con muchos amigos, pero por alguna razón quise probar cuántos seguidores nuevos podía conseguir en alguna de estas aplicaciones. El nombre de esa cosa era Badoo. Al inicio todo muy bien, coqueteaba con varios chicos para que al final me terminaran siguiendo, principalmente en Instagram, y eso era todo. No me interesaba nada más, hasta el día en que hice match con un muchacho un poco más grande que yo, el cual era un hombre muy atractivo y lindo en su forma de ligar. No voy a mentir, con unas cuantas conversaciones empecé a caer redondita ante su labia y terminé pasándole mi WhatsApp para conocernos en persona algún día, pues resulta que vivíamos bastante cerca. En sus fotos se dejaba ver como una persona con una vida muy interesante, pues al parecer se dedicaba a ser tatuador. Justo por eso me llamó aún más la atención, pues en ese entonces yo tenía muchas ganas de hacerme un tatuaje y él me decía que me lo podía dejar gratis con la única condición de conocerme en persona. Estuvo varios días insistiendo hasta que lo consiguió, pues yo también quería verlo por muchas razones. Recuerdo que quedamos de vernos en una plaza pública para mayor confianza. Sin embargo, nos veríamos en el estacionamiento del lugar por la cuestión de su carro, ya que de ahí nos moveríamos a otro sitio, pues todo estaba listo y cuadrado para nuestro encuentro. Me dijo cómo iría vestido y me dio los detalles de su carro para ubicarlo más rápido. Sin embargo, no recuerdo bien por qué se me hizo tarde ese día y no llegué a la hora acordada. Cuando al fin llegué al estacionamiento, lo hice casi corriendo y al mismo tiempo alcancé a ver el carro que me había descrito, un Toyota Corolla negro con vidrios polarizados. Estaba muy nerviosa porque nunca había conocido a alguien de esa manera tan rara. Cuando me dirigí hacia el auto, me entró la llamada de ese sujeto. Ahí vi cómo un tipo gordo y calvo salió de una minivan blanca a un lado del coche negro con el celular en la oreja. Contesté la llamada y justo en ese momento ese tipo me alcanzó a ver, así que se quedó callado y paralizado, al mismo tiempo en que por la llamada nadie me decía nada. Eso me dio muy mala espina, así que me di la vuelta y regresé corriendo a la plaza. Al voltear, vi cómo la camioneta blanco y el auto negro arrancaron al mismo tiempo y salieron del estacionamiento que era libre, es decir, se encontraba abierto. Me metí a una tienda de ropa para hacer tiempo, mientras le pedí a un amigo por mensaje que de favor fuera por mí, porque me acababa de pasar algo y estaba muy asustada. Cuando revisé la aplicación, ya no me aparecía el perfil de ese tipo, ni su foto de WhatsApp. Supongo que me bloqueó de todo después de no haber caído en su trampa, pero ya no quise averiguarlo y borré toda la conversación después de bloquearlo también. No sé si se trató de un intento de secuestro, pero agradezco haber llegado casi 1 hora tarde a esa cita. Te mando saludos, Jera, y ojalá puedas darle voz a mi relato, que más que una historia de terror, fue una experiencia aterradora que casi me cuesta la vida. Gracias y cuídate mucho. Hace poco descargué Leadmatch, que es una aplicación para hacer amigos en línea, y no saben cómo me arrepiento. Hola, historias de terror. Lo lamento, pero mi relato será anónimo, ya que aún siento algo de pena por lo que estoy a punto de contarles. Solo diré que soy de alguna parte de Zapopan, Jalisco, y que caí como un tonto en una estafa por un par de buenas tetas. Tenía rato queriendo probar suerte en una de esas aplicaciones para conocer gente, ya que la verdad no soy alguien muy sociable. Me cuesta mucho hacer relaciones de cualquier tipo. Por esa razón, abrí un perfil para ver cómo me iba. Los primeros días fueron interesantes y hasta divertidos. Me la estaba pasando chévere con diferentes usuarios con gustos similares a los míos, hasta el día en que me sorprendió el mensaje de una chica muy bonita y con un cuerpo increíble.
Comenzamos a platicar, inclusive por medio de voz, ya que esa app tiene la opción de hablar con otras personas como en tipo llamada, para generar más confianza, y en poco tiempo nos dimos cuenta de que teníamos mucho en común. Ella vivía en Michoacán, pero iba a Jalisco de visita cada semana a la casa de sus abuelos, los cuales supuestamente vivían bastante cerca de mi casa, a menos de 1 hora de hecho. Por ello, fui yo quien le propuso vernos algún día que anduviera de visita por la casa de sus abuelos. Dijo gustarle la idea y prometió estar en contacto hasta entonces. Pasó como una semana en donde no supe nada de ella, y una tarde al meterme a la aplicación vi que tenía un mensaje de esa chica donde me decía: «Oye, este fin voy a ir con mis abuelos a Jalisco, ¿crees que nos podamos ver?». Me emocioné porque últimamente me estaba yendo bien en el trabajo y no tenía problemas como para invitarla donde ella quisiera, así que le dije estar encantado de poder conocerla en persona. Me pasó su número para enviarme la ubicación del sitio que escogería ella para vernos, el cual fue en un lugar público con mucha gente para seguridad de los dos. Cuadramos todo para vernos un domingo por la tarde. Le pedí el carro prestado a mis papás. Todo iba saliendo de acuerdo a lo planeado. Llegué al sitio y ahí se encontraba Paulette, sentada en una pequeña banca con un vestido muy ajustado y escotado que la hacía verse demasiado bien. No pude esconder mi emoción. Al fin había logrado conocer a la chica que me conquistó desde la distancia. Pensé que descargar Lead Match fue la mejor decisión de mi vida, que hasta bendecía en voz baja a esa aplicación de mierda. Poco más tarde me daría cuenta de mi grave error. Bueno, siguiendo con la cita, fuimos a comer. Caminamos un rato mientras ella no dejaba de reír de mis tontos chistes. La verdad la estaba pasando muy bien, y cuando entramos al carro me sentí con la confianza suficiente para robarle un beso. Era demasiado bueno para ser verdad. Ese hermoso momento se extendió dentro del auto, hasta que me pidió de favor llevarla de regreso a la casa de sus abuelos, porque ya se estaba haciendo tarde, lo cual fue verdad. Yo también debía llegar a cierta hora para entregar el carro, así que la llevé con gusto. Cuando llegamos, ella me indicó dónde dejarla para que su familia no vieran que venía con alguien. Algo normal, no le vi nada de extraño a esa petición. Sin embargo, eso cambió cuando una motocicleta salió de la nada y se emparejó conmigo. Sacó un arma y me ordenó detenerme. No había dónde huir, pero quise intentarlo. La calle se encontraba completamente sola, y cuando me di cuenta, un auto blanco me cerró el paso casi de inmediato. Me sacaron a la fuerza, me quitaron la cartera y las llaves del carro. Yo solo les pedía que no le hicieran nada a mi novia. Porque me acababa de dar el sí momentos antes. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa cuando mi supuesta novia se acercó a mí con una terminal en la mano y me dijo: «Saca la tarjeta, mi amor, y pon tu clave sin hacerla de pedo». Mientras el de la moto me ponía el arma en la cabeza, hice todo lo que me ordenaron y al final esa hija de perra se fue con el de la motocicleta. Del coche blanco se bajó un sujeto, quien se subió al carro de mis papás para llevárselo, y detrás de ellos se fue el auto blanco siguiéndolos. También vaciaron mi tarjeta. Todos mis ahorros se alejaban lentamente de mis manos. Fueron 15,000 pesos que pensaba usar para comprar mi primer carrito o una moto irónicamente. Quedé ahí tirado como un completo pendejo, llorando de impotencia sin poder hacer nada. En fin, para no hacer mi desgracia más larga, mis papás siguen sin recuperar su carro a pesar de la denuncia que pusimos por robo, y yo ahora trabajo horas extras sin parar para ir dándoles de a poco a mis papás y remediar mi estupidez. Esa maldita supo de mi tarjeta porque durante nuestra cita todo lo pagué con el plástico, pero bueno, nunca más pienso usar nada que tenga que ver con conocer personas en línea, y les aconsejo que ustedes tampoco lo hagan por muchas razones, obviamente. Hasta luego, historias de terror,
y ojalá mi relato sirva para evitar que más personas caigan con esa clase de estafadores y delincuentes. Gracias por escucharme. Me presento, soy Pablo de Corregidora, Querétaro. Esto que estoy por contar me ocurrió hace como 4 años y a diferencia de otros, yo no tuve que descargar una aplicación para conocer personas, pues ya la tenía instalada en mi celular desde hace mucho. Estoy hablando de Facebook. Para los que tal vez no sepan de qué les estoy hablando, Facebook tiene una función llamada Facebook Parejas, que funciona prácticamente igual que todas esas aplicaciones de citas para conocer personas que supuestamente buscan una relación o amistad. No sé si realmente hay gente que la utiliza con ese fin, pero al menos a mí me fue de la fregada cuando decidí hacer un perfil para ver qué se daba, pues la mayoría de chicas que encuentras ahí, en especial las bonitas, son solo niñas tontas que buscan atención y seguidores para sus redes sociales. Un montón de mamonas que solo te ilusionan para elevar su propio ego o para ver qué te sacan. Lo que quiero decir al final con esto es que en esas cosas jamás encontrarás algo real, y yo lo aprendí de la peor manera. Llevaba rato usándola y platicando con un montón de mujeres para supuestamente conocernos algún día y salir a cualquier plan, que se supone esa es la intención principal de Facebook Parejas, como su mismo nombre lo dice, pero solo me llevé decepciones a la mera hora, quitando así mis ganas de conocer a alguien por medio de esa aplicación, hasta que dejé de usarla sin eliminar el perfil. Grave error, solo dejé un par de fotografías mías, no sé ni por qué, y un día de pronto me llegó una notificación a mi celular de Facebook Parejas, de alguien que tenía mi foto y mi nombre también. Se me hizo muy raro, así que entré a su perfil solo para ver que tenía más fotografías mías, que hasta entonces no tenía ni idea de cómo las había obtenido esa persona. Así que le mandé mensaje preguntando quién era. Me respondió dando mi nombre completo con todo y apellidos. Desde ahí comenzaría el chantaje, pues me dijo que tenía todos mis datos, así como todas mis redes sociales. Confirmé que en parte era verdad, pues en su perfil falso de parejas tenía fotos mías que yo solamente tenía en Instagram. Me amenazó con usar mis datos de mala manera para acosar mujeres y más cosas desagradables si no le daba una cierta cantidad de dinero. Después me envió una invitación para hablar por Messenger y comenzamos a conversar. No paraba de amenazarme con lo mismo, hasta que me envió un enlace muy extraño que decía: ¿eres tú la persona de este video? Algo dentro de mí sabía que no debía abrir esa cosa, pero por todo lo que me había dicho y la angustia de saber que tenía datos míos, pues creí que tal vez sí tenía algo mío más comprometedor, así que lo abrí. La imagen del video era muy confusa, pero admito que intrigante. Se veía como una pierna y un brazo. Sin embargo, para poder verlo te pedía tu contraseña de Facebook. Soy una persona que suele usar la misma contraseña para absolutamente todo, así que poco después de introducirla, me di cuenta que acababan de robarme el acceso a todas mis redes sociales. Entraron e hicieron un desmadre con mis cuentas, y cuando recuperé el acceso ya era demasiado tarde, pues desde ahí mandaron mensajes con ese mismo virus a todos los amigos agregados que tenía, y ahí me tienen después, pidiendo disculpas y tratando de explicar lo que me había pasado. Perdí amistades gracias a ese engaño. Incluso hubo un vato que me quería golpear porque, al parecer, a él le hicieron algo con las cuentas de su banco. Todo por abrir ese enlace que le enviaron desde mi perfil de Facebook. Pero no fue lo único, pues también entraron a mi WhatsApp, Instagram, cuenta de Google y ya ni me acuerdo a qué más. Obviamente que tuve que cambiar contraseñas y poner más seguridad en todos mis datos para evitar cualquier cosa. Hasta hoy, no sé cómo le hicieron en un inicio para encontrar mis redes, pero supongo que son personas que ya se dedican a eso y no les es muy difícil hacer lo que hacen. Bueno, Jera, esa fue mi triste experiencia y ojalá en voz tuya sirva para que la gente que te escucha no caiga en manos de esos ladrones.
Espero les haya gustado y sobre todo servido mi relato. Me llamo Gilberto y soy alguien que se le hizo vicio usar las famosas aplicaciones de citas. Desde los 19 hasta ahora que tengo 23, no he parado de conocer chicas por medio de una de esas aplicaciones. Me empezó a ir muy bien cuando utilicé la primera. Creo que se llamaba Jaumo. Ahí conocí a 3 o 4 muchachas que disfruté de la mejor manera. Voy a ser sincero, es muy difícil encontrar una relación de verdad en esas aplicaciones. La mayor parte termina siendo solo algo casual, o al menos en mi caso fue de esa manera. Así que al darme cuenta de cómo iba la cosa, pues decidí tomar al toro por los cuernos y disfrutar, que al cabo vida solo hay una. Y cuando me aburría de una aplicación, descargaba otra y así me la fui llevando, hasta el punto donde ya ni me alcanzaba el dinero para salir con tantas mujeres que conocí en cada una de esas aplicaciones, como Tinder, Badoo, Lovely, Leadmatch y hasta Facebook Parejas, entre otras. Creo que las he utilizado casi todas, y en todas es casi lo mismo. Muchos perfiles falsos, pero si le sabes buscar encuentras cositas muy buenas. Pique piedra hasta encontrar uno que otro pedacito de oro. Claro que en ocasiones también encontraba mierda, pero es parte de, no todo puede salir bien, hasta que obtienes la recompensa que tanto buscas. El proceso me emocionaba y, como les decía, llegó incluso a convertirse en un vicio, hasta que eso me trajo un gran problema, pues mi mal comportamiento me hizo meterme con una menor que conocí en Tinder. En mi defensa puedo decir que yo no sabía, porque ella me lo ocultó cuando nos conocimos, pero tampoco era tonto como para no darme cuenta que no tenía la edad que decía tener, y cuando pasó el acto, pues la verdad de manera estúpida preferí ignorar ese hecho, y ahora tengo a su familia encima exigiéndome hacerme cargo de ella, porque supuestamente salió embarazada, o de lo contrario, me meterán a la cárcel. No saben cómo me arrepiento, pues tenía muchos planes por delante. Además, no tengo nada que ofrecerle, pues aún vivo con mis papás y no tengo un trabajo propio, ni un carro que sea mío. La verdad, no sé qué voy a hacer, pero al menos ya lo saben otros aparte de mí, porque ni siquiera se los he contado a mis papás. Tengan cuidado en utilizar aplicaciones donde no saben qué tipo de personas conocerán, y solo puedo decir que al menos hay que ser responsables, cosa que yo no fui obviamente. Gracias amigos de historias de terror. Sé que mi relato no tuvo nada que ver con fantasmas o cosas de esas, pero créanme que justo ahora tengo mucho miedo por lo que vendrá para mí. Deseenme suerte y hasta pronto. ¿Qué tal, Jera? Te saludo con gusto para contar algo que me pasó hace tiempo. Me llamo Guadalupe y soy de Tenosique, Tabasco, pero mi esposo es de Chiapas, para ser exactos del municipio de Pijijiapan. Este municipio tiene sus ejidos y él pertenece al ejido de Joaquín Miguel Gutiérrez, o mejor conocido como la Estación Margaritas, porque ahí pasaba el tren hace mucho tiempo. En este pueblito de Chiapas íbamos a buscar y a visitar a su familia cada cierto tiempo, ya fuera en vacaciones de verano, Navidad o alguna fecha importante. Cabe mencionar que sus padres tienen negocios aquí en Tenosique, Tabasco, pero no entraré en detalles. Como te decía, cada cierto tiempo íbamos a ese pueblito en Chiapas, muy bonito por cierto, está lleno de vegetación, montañas, ríos, es todo un paraíso natural. La última vez que fuimos, todo estuvo bien al inicio. Llegamos y yo siempre quedo muy sorprendida por las casas antiguas, las calles de tierra. La verdad que se trata de un pueblito humilde, pero muy hermoso. Lo que nunca imaginé es que en ese pueblito hubieran brujos, o como les dicen ellos, cadejos. La verdad es que no estoy muy acostumbrada a esas cosas, porque donde yo vivo no son conocidos los mentados cadejos, pero en esa ocasión me explicaron que son personas que practican la brujería,
pero nunca pasó por mi mente tener una experiencia con uno de esos seres. El caso es que al llegar nos instalamos y hasta ahí todo normal. La primera noche salimos con la familia de mi esposo a un parquecito cercano. Nos estábamos divirtiendo, pero yo notaba que ellos tenían cara de preocupación, ya que a cada rato veían la hora. Cabe mencionar que antes de salir nos dijeron que antes de las 12 teníamos que regresar, porque en ese lugar el horario en que debíamos estar encerrados era antes de la medianoche. La verdad se me hizo algo extraño, pero no le di mucha importancia. De todas maneras, siempre me dormía temprano. Total, antes de la medianoche ya íbamos de regreso a casa de la abuelita de mi esposo. Íbamos caminando en la oscuridad. Sin embargo, pude observar que a lo lejos una persona nos miraba. No estaba segura si era hombre o mujer, porque no se distinguía bien, pero se me hizo algo normal, X. En cuanto llegamos a la casa le conté a la prima de mi esposo lo que había visto y me dijo: ¿Cómo que viste a alguien? Mira, aquí hay codejos, son brujos que se convierten en animales, son perros enormes y ellos huelen a las personas que no son de aquí. Me explicaron que al ser un pueblo muy pequeño, pues todos se conocían y obviamente mi esposo y yo éramos unos completos desconocidos en ese lugar. Entonces, su prima me volvió a repetir: lo que viste fue un codejo, pero no estaba convertido, solo te estaba observando, y lo más seguro es que sea un hombre, porque ellos atacan a las mujeres. Mira, te voy a dar esta cinta roja, te la pones en el pie izquierdo y verás que no te pasa nada. A mí me pareció algo muy extraño, pero lo hice de todas formas para no ser grosera con ella. Bueno, un poco más tarde, ya a punto de ir a dormir, en el silencio de la noche, se comenzaron a escuchar unos ruidos horribles. Parecía que estuvieran golpeando la pared, pero por si esto fuera poco, estos golpes iban acompañados de unos quejidos espantosos. En ese momento yo comencé a sentir un miedo terrible, porque jamás había vivido una experiencia como esa. Ahí la abuelita de mi esposo me empezó a decir que no me asustara, que solo eran los perros, que no hiciéramos caso y que todo estaría bien. Bueno, pues nos fuimos a acostar y aquellos ruidos continuaron. Aún con miedo logramos conciliar el sueño, pero eso aún no terminaba. Recuerdo que ya era de madrugada y me despertaron unas ganas incontrolables de ir al baño. De verdad, no me podía aguantar. Lo malo era que el baño estaba en la parte de afuera de la casa. Yo tenía mucho miedo por todo lo que pasó en la noche, así que traté de despertar a mi esposo para que me acompañara, pero fue en vano. Para ese momento ya no se escuchaba nada. Todo era absoluto silencio, así que me armé de valor y decidí salir yo sola. Recuerdo que al salir me asomé para ambos lados. Quería asegurarme de que no hubiera nada. Al ver que todo estaba tranquilo, sin nada extraño, me dirigí hacia el baño para hacer mis necesidades. Debo mencionar que este baño no tenía puerta, solo contaba con una cortina que se movía de un lado al otro con el aire, lo cual me permitía ver hacia afuera. Fue ahí donde me pasó algo que hasta la fecha no me deja dormir. Estaba entre dormida y despierta, cuando con el movimiento de la cortina pude ver a un perro enorme con grandes ojos como de lumbre. Se encontraba parado en el patio, mirando hacia la puerta de la casa. Yo me quedé en absoluto silencio dentro del baño. Apagué la luz, esperando no hacer ningún tipo de ruido, y agarré la cortina con mis manos para evitar que se siguiera moviendo, dejando solo un pequeño espacio para poder verlo. En eso estaba, cuando alcancé a ver que ese animal se paró en dos patas, como una persona. Había un racimo de plátanos maduros colgados. Tomó uno y se podía escuchar cómo lo masticaba mientras hacía sonidos como de cerdo. Yo no sabía qué hacer. Me tapaba la boca con mi otra mano para evitar gritar. Ese animal estuvo como media hora comiendo y haciendo sonidos horribles. Cabe mencionar que no llevaba mi teléfono, no sabía ni qué hora era.
El caso es que, cuando empezaron a cantar los gallos, supe que ya estaba a punto de amanecer. Entonces vi cómo ese animal se iba alejando a gran velocidad. Como pude, salí corriendo del baño, entré a la casa y desperté a todos. Me encontraba aterrada, así que empecé a llorar, al grado que incluso entré en una crisis nerviosa. Me tuvieron que llevar al hospital. Mi esposo estaba perplejo por lo que le conté. No lo podía creer. Su prima me dijo que gracias al amuleto que tenía en mi pie no pudo olerme, porque si no, no la estaría contando. Desde esa ocasión ya no hemos vuelto a ese lugar. Hola Gerardo, esta anécdota que te cuento pasó hace como 11 años, cuando fui egresado de la normal como maestro. En mi primer trabajo nos mandaron a 2 compañeros y a mí a la Sierra de Michoacán. Omitiré el nombre exacto porque es una zona conflictiva y no quiero exponer a nadie. Bueno, pues los 2 compañeros y yo llegamos a la comunidad. A partir de ahí todavía teníamos que tomar una camioneta pasajera que subía a lo más alto de la sierra, pues a pie estaba muy cansado. Todo iba bien, la gente nos recibió y trató de maravilla. Ya teníamos como un mes trabajando en lo alto de la sierra. Todos nos trataban muy bien, ya que los maestros en esa zona no duraban mucho. Además, nos hicieron unos cuartos cerca de la escuela para dormir. Recuerdo que solo había una tienda en toda la zona. La gente era muy humilde y vivían de la siembra de cosas ilegales. Sin embargo, aunque tenían mala fama, a nosotros nos trataron muy bien. Siempre tenían algo de comer para ofrecernos y, por supuesto, también algo de tomar. Un día viernes después de clases, a un compañero se le ocurrió la idea de irnos al pueblo de abajo para ir a tomar algo y ver si podíamos conocer a una muchacha, a lo cual accedimos los 3. Pues bajamos a la comunidad que seguía. Entramos a un bar y como a los 10 minutos entraron 2 señores. Uno se miraba ya muy grande de edad y el otro era muy delgado y alto. Recuerdo que se nos quedaban viendo muy raro, pero aún así no les dimos mayor importancia. El tiempo se nos pasó muy rápido, tanto que la camioneta pasajera que podíamos tomar de regreso se nos pasó. Así que tomamos la decisión de emprender el camino a pie, lo cual fue un grave error, pues cuando nos dimos cuenta ya llevábamos como 40 minutos caminando y estaba muy oscuro, casi no se veía nada. De pronto notamos que en una piedra estaba sentado el señor alto y flaco que vimos en el bar y nos preguntó: ¿qué hacen por aquí tan solos? A lo que nosotros lo ignoramos y no respondimos, así que seguimos caminando. Yo sentía que el camino no se terminaba, porque de repente ese señor flaco ya no era un hombre, más bien era algo así como un perro muy peludo. Sin embargo, no nos atacó, solo iba entre el medio del monte como si nos estuviera vigilando, pero de repente salió otro perro más grande, se abalanzó sobre aquel animal y se empezaron a pelear muy feo. Nosotros comenzamos a correr porque pensamos que esas cosas nos podrían alcanzar. Aún faltaba mucho para llegar al pueblo, pero entonces sucedió algo increíble, ya que a lo lejos distinguimos que venía gente del pueblo a buscarnos. En cuanto nos vieron, de inmediato preguntaron si estábamos bien y dijeron que nos fuéramos con ellos. No entendíamos nada, pero luego de ir con ellos en la parte de atrás de una camioneta muy vieja, por fin llegamos al pueblo. Estábamos impactados. A pesar de eso, logramos notar que las personas como que esperaban a alguien más, pero obviamente no sabíamos de quién se trataba. Después de unos 20 minutos, recuerdo bien que llegó un señor con sangre en su espalda. Entonces, recordé que nosotros siempre lo veíamos pasar arriba del cerro. Era muy callado. En esa ocasión que volvió a vernos, movía sus manos como saludando y parecía muy feliz, pero sobre todo aliviado al vernos a salvo. Con la gente del pueblo hizo el mismo gesto, sonrió y movía sus manos. Ahí la gente comenzó a rezar y a poner barro con hierbas en sus heridas.
Después de todo lo que pasó, nos confesaron que en ese pueblo son nahuales y que las personas que estaban en el bar también lo eran, pero que ellos mantenían una rivalidad con los de aquella comunidad. Más tarde nos contaron también que sus enemigos del otro pueblo nos habían seguido porque percibieron en nosotros el olor de todos ellos. Sin embargo, los del pueblo alto, al ver que ya era de noche, nos buscaron por medio del olfato, por eso supieron que ya íbamos de regreso, pero también olieron a 3 nahuales enemigos, por eso pasó lo que pasó. Al siguiente día nos dijeron que ya no podíamos estar en ese pueblo, porque los nahuales enemigos ya tenían nuestro aroma, y eso era peligroso, pues estábamos expuestos, y lo más seguro es que buscarían venganza, porque en la pelea de perros le quitaron la vida a uno de los suyos. Más tarde, ya para salir, nos llevaron hasta la terminal para dirigirnos a Morelia. Ya rumbo a Morelia se subió un muchacho con muchos collares de dientes. Se nos quedó viendo un buen rato de manera sospechosa hasta que llegamos a nuestro destino. Al bajar del camión, vimos que ese sujeto se esperó hasta que nosotros estuviéramos abajo, pero se regresó a su asiento porque afuera, en las sillas de espera, se encontraban 3 hombres del pueblo que nos ayudó, quienes al vernos sonrieron y luego se subieron a otro camión para jamás volverlos a ver. Hola Jera, me llamo Berenice y hace no mucho me metí a trabajar en una gasolinera de Pemex que está en la Libre a Celaya, a la altura de Apaseo el Grande. Es algo pesado, aunque a veces te va bien con las propinas. Desde que ingresé, los compañeros me decían que lo bueno era el turno de la noche, porque te puedes dormir en ratos y no hay casi flujo de autos como en los demás turnos, además de que a esas altas horas de la noche madrugada se pueden ver cosas que durante el día no. Yo pensaba que solo lo decían para tratar de impresionarme o inclusive asustarme, como solían hacer en otros trabajos donde estuve. No era algo nuevo para mí, pero cuando me cambiaron a ese turno, confirmé que no decían mentiras, pues en aquella ocasión eran ya como las 2 de la mañana. El turno iba muy tranquilo, apenas me estaba acoplando a ese cambio de horario, así que tenía un poco de sueño. Estaba sentada en un banco esperando, porque tenía rato que no iba ningún carro a cargar gasolina, cuando de pronto apareció una camioneta tipo pick-up color blanca. Me preparé para atenderlos con normalidad. Eran 2 sujetos que se miraban un poco raros, con los ojos demasiado negros y brillosos. Además se portaron algo groseros conmigo. No regresaron el saludo y con un tono muy altanero me pidieron que les llenara el tanque. Entonces, cuando estaba despachando la gasolina, me llegó un olor muy desagradable que venía de la parte de atrás de la camioneta, como a sangre, pero muy penetrante. Jamás había olido algo igual. Recuerdo que por momentos me daban náuseas e inclusive sentía ganas de vomitar. Por lo mismo me ganó la curiosidad de saber de dónde venía ese olor, así que de manera sutil me fui a la parte de atrás para contar monedas mientras se llenaba el tanque. Desde ahí se lograban ver unas bolsas negras amarradas que traían. Creí que tal vez llevaban a algún animal o algo así, pero mi curiosidad cambió por terror cuando alcancé a ver lo que parecía ser una mano humana saliendo de una de esas bolsas. Quise gritar, pero me contuve al mirar que la manguera había botado, así que solo les terminé de despachar para que se fueran, aunque tal vez se dieron cuenta de mi nerviosismo, pues comencé a temblar por el miedo, y creo que esos tipos lo notaron, porque se me quedaron viendo mucho tiempo cuando les cobré. Por fortuna se marcharon sin decirme nada, pero a mí jamás se me borrará aquella horrible imagen de esa noche, y cada que la recuerdo se me ponen los pelos de punta. Mis compañeros me dijeron que tuve mala suerte, porque a ellos solo los habían espantado cosas paranormales en ese turno, pero a mí me tocó algo mucho peor. Por ese motivo no duré mucho en ese trabajo y poco después me salí. Ahora solo me queda el recuerdo, aunque con ese tengo para jamás volver a laborar en una gasolinera.
¿Qué tal, Jera? Mi nombre es Lupita y te voy a contar lo que me pasó hace 2 años cuando iba con mi esposo en el Arco Norte por Calpulalpan. Íbamos desde Guanajuato, así que ya llevábamos un buen rato en carretera. Ya casi daban las 12 de la noche y a mí me dieron ganas de ir al baño. Al ver una gasolinera en ese tramo, pues aproveché para ir mientras mi esposo cargaba gasolina y compraba algunas cosas en el Oxxo. Al entrar, vi que el baño estaba completamente vacío. La verdad, desde ahí me dio un poco de miedo, aunque no sé por qué, pero quise darme prisa para salir cuanto antes. Estaba haciendo mis necesidades, cuando de repente se escuchó cómo me tocaban la puerta por fuera. Les dije algo molesta: «¡Está ocupado!». En ese momento dejaron de tocar y se escuchó la voz de una niña diciendo: «¡Mamá!». Sentí algo muy feo en el pecho y no quise responder. Entonces continuó tocando y llamando a su mamá. Me agaché para verla desde adentro y entonces pude ver sus pies. La niña estaba descalza. Sus pies eran muy blancos y estaban chuecos. Ahí me entró un miedo horrible que me hizo gritar como loca. Le llamaba a mi esposo, pero nunca llegó, así que saqué el celular de mi bolso para marcarle mejor, pero por la temblorina que me dio, el teléfono terminó cayéndose y fue a dar justo a los pies de esa niña. No sabía qué hacer, entonces vi que la niña se agachó y con una mano muy peluda tocó mi celular. Ahí cerré los ojos y comencé a rezar. Ni recuerdo la oración que recité, pero cuando terminé y volví a abrir los ojos, ya no se escuchaba nada, ni se veía aquella niña por ningún lugar. Antes de salir tomé mi celular, abrí la puerta y salí corriendo sin voltear atrás. Cuando llegué al carro, mi esposo se espantó por mi expresión. Le conté lo que acababa de mirar en el baño. Él se ofreció a ir a ver si alguien me había hecho una broma o algo por el estilo. Sin embargo, yo le dije que solamente nos fuéramos, pues mi corazón sabía que esa cosa no era nada bueno. De hecho, antes de llegar a nuestro destino, estuvimos a punto de chocar con un tráiler, pero por fortuna mi esposo alcanzó a esquivarlo. No me quiero imaginar qué hubiera pasado si mi esposo iba al baño como tenía pensado, pues eso nos habría retrasado algunos segundos, que quizá a la hora del incidente con el tráiler nos hubieran costado la vida. Luego de eso, ya estando en Apizaco, mi tierra, tuve que ir a la iglesia para que el padre me rociara con agua bendita, por si las dudas, y gracias a eso me he sentido mejor hasta la fecha. Muy buenas noches, comunidad de historias de terror. Cuando era niño, en un viaje familiar que hicimos por la México-Cuernavaca, en la autopista del Sol, justo un poco antes de llegar a la caseta de Cuernavaca, se encuentra una gasolinera de Pemex donde hay baños. Ya eran más de las 12 de la noche y yo sentía muchas ganas de ir a orinar, pero era el único, pues mis hermanos y mis papás no quisieron acompañarme, así que me tocó ir solo. En ese entonces yo era muy miedoso y tenía solamente 12 años, entonces me acuerdo que al momento de entrar alcancé a escuchar cómo unas personas parecían estar discutiendo adentro de los baños. No hice mucho caso y me pasé de largo directo hasta la taza, pero sí logré ver a 2 sujetos que estaban en los lavamanos. Cerré muy bien para hacer mis necesidades, pues la verdad ya no aguantaba. Mientras esos hombres seguían discutiendo, de pronto se escuchó cómo de las palabras pasaron a los golpes. Yo no sabía qué hacer, me puse nervioso que hasta mojé mi pantalón sin darme cuenta, porque se escuchaban los fuertes golpes en la puerta. Por debajo se veían los pies de esos sujetos peleándose justo afuera de donde yo estaba. Ya no quería salir, o al menos no hasta que se largaran. Creí que alguien entraría para calmarlos, sin embargo no entró nadie. Entonces de pronto uno de ellos empezó a gritar de una manera horrible que hasta me puso a temblar. Pedía ayuda a gritos porque según lo acababan de picar. Ahí yo salí corriendo y en la entrada me lo encontré cayendo en el piso con un montón de sangre. Me acuerdo que hasta lo tuve que esquivar para poder salir. Todavía alcancé a ver al otro tipo que llegó a una motocicleta y se echó a la fuga.
Al final mis papás y la gente de la gasolinera lo auxiliaron, le marcaron a una ambulancia y nosotros la esperamos. Al tipo le picaron la panza con una navaja, pero aguantó hasta que llegaron los paramédicos. A mí también me tuvieron que atender por el susto, aunque yo no quería. No sé si ese sujeto logró salvarse, pues los médicos decían que se encontraba muy grave por la pérdida de sangre y obviamente se lo tuvieron que llevar a emergencias. Al parecer, todo fue solo porque uno de ellos mojó sin querer al otro cuando se estaba secando las manos y como no se quiso disculpar, pues empezaron a discutir. Nosotros seguimos con nuestro camino y solo quedó como una anécdota para contar, aunque por mi parte esa imagen se quedó conmigo por varios años, hasta que poco a poco la fui sobrellevando. Hoy tengo casi 30 años y a veces me acuerdo de esa noche y me pregunto si ese sujeto estará con vida el día de hoy. Bueno, Jera, te mando muchos saludos desde la Ciudad de México. Me llamo Josué y ojalá les haya gustado mi relato. ¿Cómo están, comunidad de historias? Soy Omar y hoy les quiero contar algo que me sucedió hace algunos años en la carretera Tepoztlán. Me dirigí a reunirme con mis amigos con la intención de subir el cerro de Tepozteco junto a ellos. Fue una rodada en moto que fue planeada por un primo, pero debido a que a mí me avisaron a última hora y yo tenía muchas ganas de ir a ese hermoso lugar, tuve que salir de madrugada para darles alcance en determinado punto. Eran como las 3 de la mañana y antes de llegar a la segunda caseta de Morelos, quise pasar a un Oxxo a comprar algunas cosas para el camino. Me detuve y dejé la moto parada en el estacionamiento. Cuando regresé y la quise arrancar, esta no respondía. Fue algo muy raro porque yo le daba muy buen mantenimiento. Estuve intentando arrancarla varias veces sin éxito y lo único que se me ocurría es que tal vez le faltaba gasolina, así que la llevé a una gasolinera que estaba ahí junto al Oxxo. Cuando me llenaron el tanque, ahora sí arrancó. Algo todavía más extraño, porque yo tenía más de medio tanque lleno. Además, a partir de ahí empecé a sentir peso extra, no lo sé, como si trajera una persona atrás, cosa que yo iba solo. Pero bueno, seguí mi camino y al momento de entrar a Morelos en una zona muy boscosa, la moto de pronto se me apagó. Tuve que orillarme para ver qué pasaba. Ahora no quería prender, parecía ser algo eléctrico porque las luces del tablero parpadeaban. Le marqué a mi primo para ver si podía regresar él para hacerme el paro, el cual dijo que sí, pues ya no estaban tan retirados. Así que solo me quedaba esperar alrededor de 1 hora en esa carretera solitaria y completamente a oscuras. Pasaron algunos minutos y yo seguía sintiendo peso en la parte de atrás. Prendí un cigarro y justo en ese momento, con la luz del fuego, alcancé a ver a una mujer sentada atrás de mí por uno de los espejos de mi moto. Me bajé en chinga y me fui corriendo todo derecho por la carretera. No paré como en 15 minutos, hasta que ya no pude continuar. Me faltaba el aire y mis piernas ya no podían seguir. Entonces con la linterna de mi celular alumbré el camino y pude ver la cruz de una persona justo a un lado de donde yo estaba. Tenía escrito el nombre de una mujer. Para acabarla no había dónde escapar, solo era carretera y el monte, además de que no pasaba ningún carro. Así que al ponerme a pensar que si me seguía alejando, mi moto se quedaría sola y cuando mi primo llegara al sitio que le marqué en el GPS, este tampoco me encontraría. Por eso me armé de valor y regresé, eso sí, con un montón de miedo, aunque no sabía qué iba a hacer cuando llegara. Pero por fortuna a lo lejos vi una luz de carro que estaba junto a mi moto. Corrí porque pensé que tal vez se la iban a querer robar, aunque admito que también eso me dio confianza para poder acercarme. Se trataba de un señor que solo se paró al ver la moto sola. Pensó que alguien podría necesitar ayuda. Le conté lo que había visto y por qué la dejé abandonada ahí un buen rato. Él me platicó que hace algunos años una chica había muerto en esa zona, en unas curvas que estaban más adelante. La muchacha era biker
y tuvo una muerte muy fea. También me dijo que por esa razón muy pocos se aventuraban a andar solos muy noche en esa carretera, sobre todo los que andaban en moto, porque aquella mujer intentaba irse con ellos para seguir su viaje. Se me puso la piel chinita al oír eso. Le pedí que por favor se quedara a hacerme compañía hasta que llegara mi primo, el cual por fortuna no tardó mucho. Arrancamos la moto casi de inmediato y nos fuimos rumbo a Tepoztlán. Desde entonces jamás he vuelto a realizar un viaje solo por esa carretera. Siempre llevo a alguien cuando voy a Tepoztlán, aunque sí me genera bastante miedo todavía ese tramo. Les agradezco su atención. Cuídense y ojalá que siga creciendo la comunidad de este canal. Gracias. En mi juventud cometí muchos errores. Uno de ellos fue tirarme al vicio luego de perder a mi segundo hijo por complicaciones en el parto de mi esposa. Me la pasaba ebrio por las calles de mi pueblo en San Luis Potosí y hasta me había hecho de una mala fama entre la comunidad. Debido a eso, mi esposa me abandonó poco después, empeorando aún más mi situación. Una noche, mientras me dirigía a mi casa, luego de andar tomando, debía de cruzar por un canal de agua forzosamente. Era temporada de lluvia. Debido a eso, el canal llevaba algo de fuerza, pero nada de peligro. Aún se podía cruzar. Entonces, a un lado del agua, alcancé a ver a una mujer que venía detrás de mí. Empecé a ir más lento para que me alcanzara. No lo sé, tal vez al andar sola en un lugar como ese de noche, significaba que también estaría pasando por algo similar que yo. Tonterías que piensa un borracho. Sin embargo, me percaté que entre más lento iba, ella se detenía por completo. Se quedaba parada con las manos abrazando su torso. Al darme cuenta de eso, le dije en forma de sarcasmo: «Tranquila, no te voy a hacer nada». Pero ella no decía ni una palabra. Tampoco lograba ver su cara por la oscuridad. Sin embargo, algo que sí resaltaba mucho era un vestido blanco y largo que traía puesto, además de su larga cabellera también, que casi llegaba hasta el suelo. Más adelante me desvié del camino para tomar un atajo, y ahí me di cuenta de que esa mujer venía justo detrás de mí sin hacer mucho ruido. Cada que yo me detenía por cualquier cosa, ella también lo hacía. Eso me empezó a dar algo de miedo, así que comencé a correr. Fue ahí cuando escuché ese horrible llanto. Se me erizó la piel con solo oírlo un poco. Entonces volteé para ver dónde se encontraba esa mujer y me di cuenta de que ya no se veía por ningún lugar. Había desaparecido. Algo cansado por la carrera y el susto, me detuve para descansar un poco. Estaba inclinado tomando aire cuando de repente escuché a alguien llorando justo detrás de mí. No quería voltear, pero terminé haciéndolo por instinto, supongo. Fue entonces cuando me llevé el peor susto de mi vida. En cuanto giré la cabeza, vi la horrible cara en forma de calavera de aquella mujer frente a mí. Se me lanzó encima gritando horriblemente. La verdad, no sentí nada en ese momento. Solo pensé en salir huyendo de ese lugar como fuera, que hasta la borrachera se me bajó del susto. Y cuando llegué a mi casa, mi hija me dijo que traía toda la cara completa rasguñada. Al ver su preocupación le inventé alguna tontería para evitar asustarla más. Le conté lo que realmente me pasó ese día tiempo después, y desde entonces no he vuelto a tomar. Aún conservo las cicatrices en mi cara que me dejó aquella horrible mujer, y cada que las veo en el espejo me recuerda esa mala etapa de mi vida y el mal ejemplo que le daba a mi hija en ese entonces. Por eso intento ser mejor con ella ahora que es grande y jamás volver a caer tan bajo. Un saludo, Historias de Terror, de parte de su amigo Ernesto de San Luis Potosí. Me llamo David y soy de San Juan del Río, Querétaro. Cuando era niño,
mi mamá solía llevarnos mucho a caminar al cerro, a mi hermana y a mí, ya que a ella le encantaba todo lo relacionado con la naturaleza, por haber crecido en la Sierra Gorda queretana. Íbamos a buscar tierra para sus plantas, a cortar nopales, garambullos, los conocidos chilitos y hasta nidos de pajaritos, por el gusto que tenía mi madre por esos animalitos. Todas las bellezas que otorga el cerro son momentos que atesoro en lo más profundo de mi corazón. En nuestras innumerables caminatas nos llegaron a pasar varias cosas. En una ocasión, mi mamá casi pisa una víbora cascabel por no alcanzarla a ver a tiempo. En otra, hasta nos venía siguiendo un coyote por andar metiéndonos en zonas muy lejanas. Sin embargo, ninguna nos causó tanta impresión como lo que estoy a punto de contar. Teníamos rato queriéndonos meter hasta adentro de una ex hacienda abandonada en medio del cerro. Ya habíamos entrado, pero no hasta el fondo. Era un lugar enorme y por alguna razón nos daba miedo entrar hasta donde se encontraba la finca principal, pues tenía una vibra muy pesada, además de que estaba en muy buen estado, como si alguien la cuidara todavía. Pero esa vez quisimos aventurarnos para hacer algo distinto y ver qué encontrábamos, pues entramos. Recuerdo que había un cuarto muy grande y sucio, con mucho excremento de murciélago por todo el piso. En ese lugar, justo en una esquina, mi mamá dijo ver una fogata por encima de todo ese cagadero. Sin embargo, no le creímos porque nadie aparte de ella la podía ver. De pronto se emocionó y me quitó el pico y la pala que cargaba siempre para sacar tierra para sus plantas. Me dijo que me callara porque mi hermana y yo seguíamos necios en que solo alucinaba. Me indicó dónde cavar y que le hiciera caso solo a ella, y así lo hice. Luego de sacar bastante tierra, la pala chocó con algo sólido. Mi mamá, muy emocionada, se acercó y sacó una especie de cofre muy viejo de madera. Fue fácil abrirlo, pues ya hasta se estaba despedazando por el tiempo. Las caras de todos cambiaron al ver que se encontraba llena de monedas de oro, centenarios, cadenas y anillos dorados, junto a una carta que ya casi no se alcanzaba a distinguir su letra. Sin embargo, hubo una parte que sí logramos leer, donde decía que sospechaba que su propia familia buscaba la manera de quedarse con toda su fortuna, así que al menos les escondería lo que pudiera para evitar que se quedaran con todo. No sé qué habrá sido de esa persona ni lo que pasó al final, pero le agradezco el tesoro que dejó en ese lugar, que sin duda nos cambió la vida por completo, pues con eso terminamos nuestra casita, la cual era muy humilde. Pusimos una tienda que sigue siendo nuestra fuente de trabajo principal, y en mi casa nadie anda a pie, pues todos tenemos carro, gracias a Dios. También debo mencionar que la familia de mi mamá anteriormente ya había encontrado un tesoro allá en su rancho de donde son originarios. Por eso ella sospechó de qué se trataba desde que vio la fogata, aunque lo que ellos encontraron no se compara a lo que sacamos nosotros, la verdad. Supongo que ya le tocaba a mi mamacita y a nuestra familia ese premio de la vida, luego de batallarle tanto. Bueno, esa fue mi breve historia. Espero les haya gustado. Saludos. Vivo en Cancún y hace tiempo me pasó algo muy loco con unos clientes del trabajo, los cuales eran extranjeros. Hola, me llamo Jocelyn y desde los 15 me quedé sola, ya que mis padres fallecieron por desgracia en un accidente automovilístico. Tuve que trabajar desde entonces en un bar para solventar los gastos de la casa que me dejaron mis queridos papás. Mi apariencia de alguien mayor me ayudó a conseguir ese empleo. La verdad no me quejo, pues me fue bien desde un inicio por fortuna. Iba mucho extranjero a pasarla bien al bar y solían dejar buenas propinas. Poco a poco me fui acostumbrando a ese ambiente de fiesta,
hasta que se convirtió en literalmente parte de mi vida. Ya no había muchas cosas que me sorprendieran, pues veía de todo en mi trabajo. Sin embargo, durante las vacaciones, de repente llegaron un par de gringos muy apuestos a pedir bebidas para ellos y sus acompañantes. Dos chicas locales muy bonitas. Me di cuenta rápido por su acento. Nada del otro mundo, hasta ahí nada fuera de lo normal. Muchas chicas terminan encontrando el amor con los extranjeros que llegan a Cancún todo el año. Es algo muy común, pero estos gringos empezarían a visitar el bar casi a diario y cada día iban acompañados de diferentes señoritas. Así fue por alrededor de casi un mes. Otra cosa es que casi no se relacionaban con nadie, aparte de las chicas con las que iban. A mí me tocó atenderlos varias veces, pero por más que trataba de sacarles plática, no me hacían mucho caso. Las vacaciones pasaron y la mayoría de turistas habían regresado a sus países. Sin embargo, estos hombres seguían yendo cada noche con diferentes mujeres, hasta que un día un señor muy angustiado llegó al bar con una fotografía en mano, preguntando si alguien reconocía a la chica de la foto, que era su hija, pues al parecer llevaba algunos días desaparecida. Al ver el rostro de la muchacha, me di cuenta de que yo la vi junto a esos gringos apenas hacía poco. Mis compañeras y yo le platicamos sobre aquellos hombres. Le dijimos más o menos a qué hora solían llegar al bar para que hablara con ellos. Sin embargo, estos nunca se aparecieron. Al día siguiente volvió a ir, pero nada, de los gringos ni sus luces. El pobre señor siguió buscando y preguntando, pero como esa era la única pista que tenía sobre su hija, y absolutamente nadie sabía algo de aquellos gringos, porque los que llegamos a verlos nunca pudimos sacarles ningún tipo de información para dar con ellos, pues iba al bar a cada rato. Pero lo más aterrador, al menos para mí, fue que en días posteriores llegaron más padres buscando alguna hija o familiar también desaparecidas. Piensa mal y acertarás, dice el dicho, y eso hicimos todos en el bar, pues algunas de esas chicas que buscaban fueron vistas con los gringos en nuestro bar o en algún otro de tantos que hay en la zona. Uno de los padres le comentó al capitán del bar donde trabajo que al pedir la ayuda de las autoridades, de pronto desaparecieron los carteles de búsqueda que habían colocado por toda la ciudad de Cancún, incluso los retratos que habían conseguido algunos de ellos de aquellos gringos, gracias a las cámaras de seguridad de un par de bares donde ingresaron. La verdad sí me dio algo de miedo, pues como les repito, yo intenté hacerles plática varias veces a esos sujetos, pensando que eran tipos agradables y hasta interesantes, pero uno nunca sabe qué esconde cada persona. Esto pasó hace 11 años y lo recuerdo como si hubiera sido ayer.